Vamos a orar, vamos a encomendarnos realmente a Dios y que Él pueda hablar a nuestros corazones en esta noche. Señor, te alabamos por tu palabra. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Queremos en esta noche que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestras vidas, oh Dios. Señor, que seas tú, oh Dios, tocando nuestros corazones para que nuestra iglesia, nosotros como tus hijos, podamos, oh Dios, caminar en esa santidad y en esa rectitud en la cual tú demandas de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, espero que se encuentren muy bien. Quería recordar de lo que estamos hablando en esta serie. Si el lema de nuestra iglesia desde enero fue en busca de una vida de santidad, que ha marcado durante todos estos meses y seguiremos hasta fin de año, tratando de que nosotros como iglesia podamos entender cómo realmente deberíamos andar y caminar en este mundo, siendo hijos de Dios, siendo ese pueblo rescatado, redimido por la sangre de Cristo. Y es necesario entender, porque nuestro mundo y nuestro sistema social cada vez más va en decadencia. Se multiplica la maldad, la violencia, el odio, el rencor. Y Dios está clamando por un pueblo que marque una diferencia, que camine en esa santidad, en esa rectitud y en esa lealtad. Y hemos visto al principio de este mes algunos personajes que nos ayudan a comprender de que en el mundo tendremos aflicción, en el mundo habrán dificultades y problemas, pero Dios demanda de nosotros que caminemos en esa santidad, que caminemos en esa integridad, porque Él al final, siempre al final, Él va a tomar siempre su justicia. De Él viene toda nuestra vida. De Él viene toda nuestra bendición. De Él viene todo lo que usted puede imaginar humanamente. Él es el dueño, Él es el soberano de todo este universo. Y como iglesia debemos plasmar en nuestros corazones que nuestra base debe ser Jesucristo. Que a pesar de que hayan problemas y dificultades, si yo camino en obediencia, en esa integridad delante de Dios, Él no me va a abandonar. Él siempre va a estar allí para levantarme y dar conforme a mi caminar con Él todo lo que yo pueda recibir como su hijo, aparte de tener esa vida eterna. Hablamos de José. ¿Qué pasó con José? Su familia lo despreció, lo desechó, lo vendió y hasta quería matarlo. Él en ningún momento bajó su fe, ni tuvo baja autoestima. Se mantuvo fiel, caminó. ¿Y cómo fue el resultado de José? Gobernó sobre toda una nación. Por muchos años lo alimentó. Y a su familia, que fue quien la despreció, lo despreció a él, también la bendijo, perdonándolos y dándole todo lo que él podía darle. También vimos la vida de Job, ese hombre que ha sufrido, que lo perdió todo. Sin embargo, ¿qué aprendimos de él? De que le fue leal a Dios. A pesar de que estaba sufriendo allí, su fe en Dios pudo darle a entender a él en un momento de crisis: oye, ahora te veo, Señor. Ahora conozco quién es mi Redentor, a pesar de ese sufrimiento. Y hoy vamos a conocer un personaje, uno de nuestros personajes, porque el otro domingo hay un personaje muy importante y el otro, que es el último, un personaje mucho más importante. Pero en este caso veremos a Daniel. Daniel, que estaba en un reinado donde muchos conocemos su historia, pero vamos a sacar de él muchas cosas importantes en cuanto a un carácter de integridad. A pesar de que se armó un complot para él, muchos querían hundirlo, muchos querían acabar con su vida. ¿Por qué? Porque era un hombre que era fiel a Dios. Él, a pesar de todo lo que le venía encima, no se puso a llorar en un rincón: pobrecito yo, nadie me quiere, nadie me estima. No. Vamos a ver en su historia
cómo se mantuvo él. Y al final, vamos a ver cómo Dios también lo pudo premiar. Pero vamos a interpretar primero qué es ser una persona íntegra. Vamos a ver este video. Una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar, que habla con la verdad, se respeta a sí misma y a los demás. Comunica claramente sus intenciones sin engañar y cuando promete algo, lo cumple. Presentándose la oportunidad, nunca tomará algo que no le pertenece. Respeta la confidencialidad y no genera rumores de nadie. Admite sus errores y acepta las consecuencias. Trabaja las horas que le corresponden sin tratar de engañar a nadie. Recuerda que una persona íntegra tiene más oportunidades y es reconocida siempre. Qué bueno, pudimos ver ese concepto muy animado. Esa persona íntegra, todo lo hace recto, tiene ética, tiene principios, tiene valores, siempre respeta la confidencialidad. Si ve algo que no es suyo, tampoco lo toma. Entonces yo quiero que a medida que desarrollemos el tema, usted piense y escenifique un mundo donde estamos, pero un mundo que está lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de discordia, lleno de enemigos, lleno de gente hipócrita, lleno de gente que realmente es falsa, que no se conduce en esa integridad. Y mientras usted tiene ese mundo en su mente, piense en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por redimir a un pueblo santo que caminara en obediencia, apartado, siendo diferente a ese mundo. Son las dos vertientes donde usted y yo vamos a caminar en esta noche, porque Daniel nos va a enseñar realmente en ese camino de santidad cómo él caminó en integridad. El tema dice de esta noche, una vida de santidad mostrará un carácter íntegro. Y de Daniel vamos a aprender de que a pesar que estaba en un mundo corrupto, de pecado, de maldad, de envidia, de odio, él pudo caminar y mostrar un carácter cristocéntrico, un carácter que honrara a Dios y glorificara a Dios. Y vamos a conocer cómo se hizo esa separación. Por eso no olvide el mundo donde estamos, que hay violencia, hay maltrato, hay mentira, hay odio, hay rencor, difamación. Todo eso lo vivió Daniel. Y en el texto que leímos ahí en Daniel capítulo 6, manténgalo abierto para que usted pueda conmigo junto aprender de este hombre. Como creyente debemos entender que nuestra vida de santidad se refleja a través de nuestro carácter de integridad hacia Dios. Cuando uno dice que es cristiano, automáticamente todo el mundo saca esa conclusión. Es una persona íntegra, es una persona que no te va a mentir, es una persona que no te va a robar, es una persona que va a ser honesta. Aunque estemos en un momento de sufrimiento, aunque estemos en un momento de angustia, aunque estemos en un momento de persecución, como estuvo Daniel. Ahora, ¿cómo podemos nosotros definir esa afirmación? Como dice allí el título, una vida de santidad mostrará un carácter íntegro. Entonces tomaremos de la vida de Daniel y vamos a ilustrar cómo debería ser la vida y el carácter de un cristiano que vive en santidad. Daniel nos va a mostrar que a pesar de que sus enemigos trataron de manipular los acontecimientos a su favor, su integridad santa ante Dios prevaleció. Como dije, en ningún momento desmayó. Y ante las difamaciones, ante las acusaciones de sus enemigos, esta historia de Daniel nos muestra que cómo realmente hoy en día se debe conducir un hijo de Dios en un mundo plagado de tanta maldad, en un mundo plagado de tanta corrupción, en un mundo plagado de tanta injusticia. Debe haber un patrón que cambie esa mala conducta. Y solamente la iglesia está llamada a eso. Nuestro título, como dije, una vida de santidad mostrará un carácter íntegro. Yo te preguntaría, ¿qué pueden decir tus familiares, amigos, vecinos
de tu carácter cristiano? ¿Puede esta sociedad ver tu integridad, tu lealtad a los principios de Dios? Muestra tu vida una vida de santidad que refleja el carácter de Cristo. Dije al principio que imagináramos un mundo de donde todos venimos, donde está el pecado reinando, donde está la maldad allí, y venimos a los pies de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos contestar cada una de esas preguntas? ¿Qué dice nuestra familia de nuestro carácter? ¿Es íntegro delante de Dios? ¿Es de obediencia delante de Dios? ¿Es realmente ese llamado al que nosotros hemos acudido que refleja mi devoción y mi compromiso con Dios? Como cristianos debemos aprender a desarrollar un carácter íntegro a través de una vida de santidad. Y vamos a ver este video, cómo nos muestra parte de lo que realmente muchas veces carecemos nosotros. Vamos a ver el video. Papá, hoy me tocó dirigir los honores a la bandera. Te felicito, Mateo. Es muy importante dar honor a quien honor merece. También nos visitó una persona muy importante. Todos hicimos una fila y nos pusimos en atención para darle la bienvenida. Por lo visto, fue un día muy especial. Son las personas más importantes que he conocido. Creo que conocemos a alguien que es mucho más importante. ¡Es cierto! Y la Biblia nos dice que debemos honrarle en todo tiempo. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? No le hacemos guardia de honor. Lo honramos de distintas maneras, de acuerdo a lo que estamos haciendo. La Biblia nos lo dice muy claro. Cuando estamos en la casa, lo honramos al obedecer a nuestros padres. Es uno de los mandamientos. Cuando estamos en la escuela y en todos los lugares, lo honramos al no tomar lo que no es nuestro, incluyendo las notas de otros. Y siendo bueno y amable con su hermana. Y la hermana con su hermano. Y en la tienda no tomar lo que no es suyo, incluyendo devolver lo que te dan de más. Y cuando jugamos algún deporte, lo honramos al no pelear ni enojarnos cuando no ganamos. También lo honramos si no nos burlamos de los demás ni somos descorteses. Cada vez que somos amables, sinceros, ejercemos paciencia y amor, honramos a Dios. No lo honramos con una valla de honor, sino con nuestro corazón. A ti, Dios, te damos todo nuestro honor. Daniel, a pesar de la situación que él se encontraba, yo quiero que como iglesia podamos entender. En ese video vemos parte de lo que debería representar un hijo de Dios en una sociedad, en un mundo corrompido. Daniel, aunque estaba en un reino donde estaba plagado de idolatría y de gente con mala intención, que quiso aprovechar el estatus que tenían ellos para hundirlo, para acabarlo. Él no cedió a esa presión. Y muchos de nosotros como cristianos cedemos a ese mundo. Descuidamos nuestra vida de santidad o nuestros principios bíblicos por querer acostumbrarnos a esa cultura. Del engaño, de la mentira, del robo. Si comete una falta, no lo digas. Eso no es caminar. Sin embargo, Daniel no cedió a ello. Daniel pudo haber dicho, mira, quédense tranquilo. Ok, yo voy a compartir. Y juntos gobernamos todo. No, él tenía un Dios al cual servir. ¿Cuántos de nosotros podemos honrar a Dios con una vida íntegra y santidad? Para una vida de santidad debemos mostrar ese carácter. Entonces, ¿qué vamos a aprender de Daniel en esta noche? En primer lugar, una vida de santidad muestra un carácter diferente, donde quiera que se encuentre. Y busque allí el verso, el capítulo 6, estamos allí, mantenga su Biblia abierta. No voy a decir yo algo que no esté bíblico allí. Pero dice la palabra de Dios del versículo 1 al 4, vamos a leer. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino
y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Vemos en ese inicio cómo esta escritura nos muestra a un Daniel que tenía una ética de trabajo excepcional, diferente a todos en el reino. Era una persona fiel, leal a sus principios cristianos antes que el mundo. Su vida, con todas esas cualidades, hace que este rey lo coloque por encima de todos los gobernantes, lo que generó que en ellos envidia, rencor, odio, murmuración, para empezar a acabar un plan que pudiera destruir a Daniel. Todo eso que tenía Daniel de superioridad, sabemos que venía de Dios. Pero Daniel nos muestra que era impecable, sin error, sin culpa, y no hacía nada digno de criticar. Un hombre de Dios de un carácter íntegro por su vida de santidad ante su Dios, y caminaba y permanecía fiel. Si usted resalta lo que dice allí el versículo 3 y el 4, dice que Daniel mismo era superior. También dice porque había en él un espíritu superior. Dios estaba caminando con él. Y cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo, somos sellados por ese Espíritu Santo. Dios habita en nuestro corazón y camina conmigo donde yo vaya. Si estoy en el trabajo, si estoy en la universidad, si estoy en el supermercado, si estoy en la combi, si estoy en el colectivo, donde yo me mueva, en el barrio, en mi hogar, el Espíritu de Dios está presente en mí. Y esa superioridad que mostró Daniel en ese momento que lo estaban buscando para hacerle caer, lo mantuvo íntegro porque él tenía un Dios a quien temer y a quien rendir cuenta. Y muchas veces cuando nos movemos como hijos de Dios, pensamos que Dios se quedó en la iglesia. No, mi hermano. Si tú vas en un carro y cometiste una infracción, tenlo por seguro que como cristiano Dios va contigo, pero cuando te para el fiscal, tú dices, ¿cuánto te puedo dar para que pases esto? ¿Se dan cuenta que no hay integridad? ¿Cuántos de nosotros podemos ver a un mundo que está corrompido? Mentira. Hay mentira aquí en la iglesia. Murmuración. Hay murmuración aquí. Muchos no se hablan. No, pastor, yo no puedo trabajar con esta persona. Es casi lo mismo que está en el mundo. Hay una diferencia entonces. El mundo de hoy que está tan corrompido está clamando por un pueblo santo que realmente glorifique a Dios. Y decimos Dios es amor, sí. Y muchos vienen a buscar ese amor en la iglesia. Pero lamentablemente, ¿qué encuentran? Casi una imitación del mundo donde ellos están. Vemos trabajadores que faltan a sus horas, sí. Vemos hermanos que no se hablan, sí. Vemos gente que realmente chismea, destruye y hace las cosas. Es lo mismo que vemos en el mundo. En Plaza Vea hay muchos trabajadores. Hay muchas personas que van a comer y a estar allí. ¿Cómo se comportan ellos? ¿Hay alguna diferencia en el carácter de las personas que no conocen a Cristo, entre comillas, porque todo el mundo sabe que hay un Dios, a lo que hemos venido a la iglesia a decir somos cristianos, somos hijos de Dios? ¿Hay realmente un caminar en integridad y en santidad que el mundo vea que hay una diferencia? Dios necesita muchos Danieles aquí en este mundo, que a pesar de todo lo que se puede estar hablando y diciendo para hundir, se mantengan en integridad,
se mantengan en obediencia a Dios y en santidad. Un carácter cristocéntrico va a reflejar la vida realmente de Jesucristo. Y como vemos allí, Daniel era superior en ellos. ¿Pero qué dice? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y es triste y lamentable que nosotros estemos en este proceso, sí. Es un proceso donde todos debemos crecer y ser transformados. Pero ¿hasta cuándo es ese proceso? ¿Hasta cuándo estaremos esperando ver los cambios y la madurez cristiana en nosotros? Y Dios está clamando a un pueblo. Y yo quiero en esta noche que tú puedas entender el llamado de Dios a que hay una sociedad que necesita a alguien que guíe, que necesita a alguien que marque la diferencia. Y si nosotros conocemos esa verdad, ¿por qué no marcamos la diferencia? Pareciera que realmente seguimos aún en ese proceso de no poder desarrollar y crecer. Entonces, ¿qué le podemos brindar a un mundo caído, lleno de pecado, lleno de maldad? Es tremendo lo que podemos ver de la vida de Daniel. Como hijo de Dios, fue sobresaliente ante el mundo que lo estaba agobiando. Como hijo de Dios, él nunca cedió a la cultura, ni se parecía a su cultura. Se destacaba entre todos los demás gobernantes, porque el Espíritu de Dios lo estaba guiando y sosteniendo. Y es lo que tú debes entender. Si el Espíritu de Dios que mora en ti te está guiando, tú debes ser diferente al que está haciendo lo malo. Yo quiero que hagamos una reflexión muy interna. Porque si Dios está llamando a una iglesia y estamos buscando realmente renacer, restaurar, santificar y caminar en este año para impactar a una sociedad, debemos evaluar que aquel que viene y pisa aquí no encuentre las mismas costumbres de esa cultura del mundo. ¿Mentira? Sí hay mucha mentira. ¿Engaño? Mucho engaño. Difamación, demasiada. Debemos examinarnos y debemos evaluarlo. Y puede ser que suene fuerte, pero es lo que Dios demanda de un pueblo en santidad. Ser santo en toda mi manera de vivir. No hay medias tintas. Si soy de Dios, debo desarrollar un carácter que me identifique como su hijo, donde quiera que yo me encuentre. Lamentablemente, hoy en día muchos que se llaman ser cristianos prefieren encajar en su cultura para sentirse grandes e importantes entre su sociedad que vive en pecado. Daniel fue una excepción e impactó a su cultura. El cristiano que le es fiel a Dios siempre vivirá una vida de santidad que mostrará un carácter íntegro. Ante su cultura, ante su barrio, ante su mundo, ante su sociedad, mostrará el carácter de Dios. Y a pesar de que Daniel se vio amenazado, nunca cedió a la presión cultural, a la idolatría, a que lo manipularan para que él fuera igual que ellos. No. Él mantuvo su fe en Dios. Él mantuvo su fidelidad a pesar de que sabía lo que estaba expuesto. Primero estaba el honrar a Dios, vivir para Dios, agradar a Dios, porque sabemos que Dios nunca lo iba a abandonar. Te preguntaría, ¿cómo vives tu vida cristiana? ¿En integridad a Dios o como el mundo que te rodea, agradando al hombre y la cultura social? Está de moda, vamos a hacerlo. No importa. Tú eres diferente. Un pueblo escogido, una nación santa, para mostrar las virtudes de aquel que te llamó. Tú debes marcar la diferencia en esta sociedad. Otros ven en ti una diferencia notable a la hora de hablar contigo, a la hora de intercambiar ideas contigo,
Al momento de realizar un trabajo cualquiera que sea, ven que eres honesto y tienes un carácter íntegro. O también cedes a esa presión, bueno, déjalo allí, toma tanto. O cuando estás hablando, ves algunas mentiritas por allí. O un vocabulario que no es de acuerdo a los principios de Dios, de un hombre que teme a Dios. ¿Ven esa diferencia? ¿Cómo vamos a ganar el mundo para Cristo? Vamos a ver este video. Cuenta una historia que cierto día salieron a pasear la ciencia, la fortuna, la resignación y la integridad. Después de caminar durante un buen rato y hablar de todo un poco, la ciencia se detuvo, pensó por un momento y explicó: lo he pensado y creo que puede darse el caso de que nos separemos y nos perdamos, así que sería buena idea determinar un lugar en donde podríamos encontrarnos de nuevo. ¿Y tienes una idea de dónde podríamos encontrarnos?, le preguntaron. La ciencia supo exactamente qué responder. A mí me pueden encontrar donde siempre estoy, en la biblioteca de aquel hombre sabio a quien siempre acompaño. La fortuna entonces tomó la palabra. En cuanto a mí, pueden encontrarme en la casa de aquel millonario, una mansión impresionante, ubicada en la zona más exclusiva de la ciudad, llena de costosas artesanías y autos de lujo. La resignación cabizbaja dijo: a mí me pueden encontrar en la humilde y pobre casa de aquel viejecito que con frecuencia acompaño y veo que ha sufrido mucho en la vida. Entonces hubo un largo silencio. Esperaban que la integridad les indicara su ubicación, pero parecía que no quería hablar, pues permanecía callada. Así que le preguntaron: ¿y a ti, integridad, dónde podremos encontrarte si nos separamos? La integridad bajó con tristeza la cabeza y respondió: a mí, quien una vez me pierde, jamás vuelve a encontrarme. Aquel que pierde su integridad y su honradez, lo ha perdido todo. ¿Será que muchos de nosotros ya lo hemos perdido todo? Ya no hay lealtad, fidelidad e integridad en nuestra vida. ¿Será que ya hemos perdido todo ese valor? Le dije al principio, piense en el mundo donde estamos y piensa en su iglesia. Usted es la iglesia. Hemos perdido esa integridad en nuestro conducir. El caminar en santidad es eso. Y si Dios llamó a un pueblo santo, es eso. Ser honrado, ser honesto. No importa lo que pueda decir los demás. Yo quiero serle fiel a un Dios y agradar a un Dios. Yo quiero rendirme ante Él porque Él dio su vida por mí. Y yo me debo a Él. Yo no me debo a un mundo caído, lleno de pecado y de maldad, que está siendo siempre llevado a la destrucción. Si veo algo que no es mío, lo tomo o busco a alguien que realmente es el dueño. Nosotros estamos llamados a marcar la diferencia en todas las áreas de nuestra vida. Si estoy en mi hogar, mis padres, mis familiares tienen que ver lo íntegro que soy delante de Dios. Si estoy en mi trabajo, mis empleadores tienen que ver lo íntegro que soy delante de Dios. Si estoy en el barrio, mis vecinos tienen que ver lo íntegro que soy delante de Dios. Si estoy en la universidad, mis compañeros de clase tienen que ver lo íntegro que soy. Todo debe ser diferente. Pero ¿qué vemos a veces? Si estudio, pásame la pregunta 5. Si estoy en el barrio y escuché una gran algarabía, también suelto mis palabras. Si estoy trabajando, no está el jefe,
queda dormido. Si estoy comprando, me dio de más. Ay, qué tonta, me quedo con el vuelto. ¿Dónde está tu santidad e integridad delante de Dios? ¿Dónde está ese carácter que debe marcar una diferencia? ¿Lo has perdido ya? En segundo lugar, una vida de santidad muestra un carácter guiado por el Espíritu Santo. Y allí es donde debe centrarse todo aquel que es sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te va a guiar, te va a estar diciendo, eso es malo, hijo, no lo hagas, honra a Dios y serle fiel a Dios. No, pero que voy a aprovechar la oportunidad, voy a hacer negocio, me va a ir bien, entre comillas. Vean lo que dice el verso 10 y el 13, lo que aconteció con Daniel una vez que entendió o que escuchó de todo aquello. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier Dios un hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Podemos afirmar que Dios estaba en control de todas las cosas, porque vemos cómo ese Daniel, a pesar de que aquellos sátrapas, gobernadores, estaban buscando cómo destruirlo, él ni se inmutó. Prepararon su complot para destruirme. Yo voy a hacer lo que hacía cotidianamente, arrodillarme y orar delante de Dios. Muestra que tenía una intimidad y un conocimiento quién era su Dios. No tembló ante la injusticia que se estaba levantando contra él, ante la calumnia, ante lo que estaban diciendo. No se dio a esa presión. ¿Cuántos de nosotros nos cedemos a esa presión y nos relacionamos, sí, ok, por agradarte a ti, y olvidamos quién es nuestro Dios? Él no cedió a esa actitud. Se mantuvo fiel porque el Espíritu de Dios estaba con él y él sabía realmente quién era su Dios. Él conocía quién era su Dios. Y muchos de nosotros dudamos y temblamos ante este mundo porque no entendemos no solamente que Dios tiene el control, sino que su presencia marca en nosotros una diferencia. Y muchas veces esa diferencia es la que hace resaltar la envidia, el odio, el rencor en muchas personas. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí debe marcar hoy en día esa diferencia. En todo lo que yo haga, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar. Si permanecemos sometidos y obedientes a Él, como hacía Daniel, dice el verso, que él se arrodillaba 3 veces al día y oraba a su Dios como lo hacía por costumbre. ¿Cuántos tenemos una vida de oración? ¿Cuántos desarrollamos una vida disciplinada de la lectura de la palabra? Daniel dice allí, ese verso, que lo solía hacer antes, siempre. Por eso tenía una base y un carácter firme en quién era su Dios. Por eso no tuvo temor a esos sátrapas y gobernantes. Nosotros tenemos tanto temor que si el mundo nos dice, vamos a hacer esto, lo haces. Para que no me critiquen, para que no digan que soy anticuado. Yo quiero estar a esa moda, aunque el pecado me esté consumiendo y devorando. Daniel muestra que esa vida que tenía
era de un cristiano que mantenía una vida de santidad y que muestra un carácter guiado por el Espíritu Santo. Aquel que busca a Dios constantemente, a pesar de su dolor, de su sufrimiento, de lo que puedan estar diciendo, es un hombre que se va a levantar en victoria. Es un hombre que va a obtener de Dios un respaldo contundente. Y decía esta mañana, como dice ahí en Isaías, cualquiera que conspirare contra ti, no será por mí. Y cualquiera que conspirare contra ti, delante de ti caerá. ¿Por qué tememos entonces al mundo? ¿Por qué queremos ceder a ese mundo tan pecador? ¿Por qué no ven los demás una diferencia en ti? ¿Por qué no ven nuestra sociedad o nuestro barrio la diferencia en nuestra iglesia? ¿Será que no hay algo que marque el carácter cristocéntrico en nuestra vida? Si usted va caminando por una vereda, ¿cómo debería ser? Allá va un cristiano. No, ese asiste a la iglesia Impacto. ¿O qué escuchamos realmente allí nosotros? Debemos tener cuidado de no apagar el espíritu en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro hogar. Esto va a afectar siempre nuestra integridad si nos alejamos de Dios, si nos descuidamos de esa vida de santidad, de oración, de búsqueda de la palabra. Eso va a apagar el espíritu y vamos a ceder a la tentación. Y vamos a perder nuestro honor, nuestra integridad delante de Dios. Porque va a ser tan común pecar, mentir y hacer las cosas que no me importa si nos alejamos de esa vida. Nuestra iglesia por años ha desarrollado un sistema de discipulado e invitamos a todos a que participen. Ha desarrollado un sistema de oración e invitamos a todos a que participen. Ahorita estamos con los grupos de contacto en cada hogar. Invitamos a que todos participen. Estamos mandando devocionales semanales e invitamos a que todos participen porque sabemos como iglesia de que solamente usted, afinado con Dios, en intimidad con Dios, va a poder vencer a ese mundo. No va a ceder a sus tentaciones. Pero son muy pocos los que deciden voluntariamente sumarse a seguir a un Dios. Un Dios que le ha dado todo. Un Dios que le ha brindado salvación y vida eterna. Debemos tener cuidado de no apagarlo. La vida de Daniel no solamente es una gran referencia, sino es un gran ejemplo. Vea lo que dice el verso 22 y el verso 23. ¿Cómo respondió él al rey Darío? Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ese Daniel que estaba en un momento de dolor, en medio de tantos leones, ¿cuál fue su respuesta? Mi Dios cerró la boca de esos leones. Él conocía quién era su Redentor. ¿Cuántos de nosotros podemos decirle a aquel que quiere impulsarme a hacer lo malo? Mi Dios me dice que yo no puedo hacer eso. Porque Él me respalda y está conmigo. Que te burle, mi Dios está conmigo. Mi Dios es el que me da el valor. Mi Dios es el que me estima a mí. Mi Dios es el que me ofrece la vida eterna. Mi Dios es el que me ama a mí. ¿Cuántos podemos estar seguros para decirle no a esa tentación? Para decirle no a ese comportamiento del mundo. Dios conoce todos nuestros pensamientos y Él sabe cómo te conduces tú en este mundo. Dios defiende a los que andan en integridad y obediencia ante Él. Téngalo por seguro. Y si quiere, pruebe a su Dios. Ande en rectitud y obediencia y en integridad a Él. Y usted verá cómo Dios lo va a defender, aunque se levanten millares contra usted. Y lo dice el Salmo. A mi diestra caerán 1000 y 2000 a mi diestra. Todo eso. Dios está para defenderle. Muchas iglesias y muchos cristianos hoy en día andan opacados. La gente no ve a un Dios vivo en ellos porque su espíritu está apagado. No dejes que los leones te devoren.
No dejes que el león de la mentira acabe con tu vida de integridad. No dejes que el león de la difamación acabe contigo. El león de la corrupción. El león de la mentira. El león de la discordia, de la cizaña. Como dije, ve a su alrededor ahorita. ¿A cuántos de todos aquí usted puede tratar como un hijo de Dios? Piense y evalúe, porque los leones andan devorando a muchos que dicen ser hijos de Dios. No se trata de eso. Se trata de que mi vida íntegra está rendida ante Dios. Y aunque se levanten enemigos contra mí, el ángel de Jehová va a acampar para protegerme. Él es el que me va a levantar y nunca me va a abandonar. Muchos de nosotros nos hemos dejado devorar por los leones del mundo. Y no hay una diferencia que marque una sociedad hoy en día. No puedes permitir que esos leones te destruyan. Y no puedes permitir que el Espíritu de Dios sea apagado por tu indiferencia. Dice 2 Timoteo 1:6, porque la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y es lo que queremos que la iglesia pueda hoy hacer. Reavivar ese fuego, esa llama del Espíritu Santo, que pueda volver a esa cordialidad con su Dios, a sentir la presencia y la pasión de servir a Dios en integridad, conociendo que su fe lo va a sostener. No podemos apagar el Espíritu Santo dejándonos devorar por los leones de este mundo, porque pensamos, entre comillas, que estamos haciendo las cosas mejores. Porque el hombre te está aplaudiendo lo que va en contra de sus principios bíblicos, de la palabra de Dios. No te engañes, hermano mío. No te engañes. Dios no te va a soltar. Dios va a buscar siempre sostenerte. Y muchas veces no entendemos que cuando apagamos el Espíritu Santo, nos empezamos a parecer al mundo. Tanto nos parecemos al mundo, que en toda nuestra manera de vivir, tenemos las mismas relaciones que tienen allá. De pleitos, de griterías, de murmuraciones. Todo lo que hacemos pareciera igual a ellos. No hay una diferencia. Quiero decirte que Dios tiene toda la intención de cambiar al mundo, pero con tu ayuda. Dios quiere iluminar a este mundo con tu presencia, pero solamente cuando tú estés dispuesto a expresar su sabiduría en este mundo. Solo a través de ti se puede manifestar el poder de Dios que transforma vidas. Claro, yo diría como pastor, Él puede hacer soberano, con una sola voz, hágase y se hace. Pero para eso redimió un pueblo, para que ese pueblo fuera que lo representara aquí en santidad y en rectitud. Dice Efesios 3:10 claramente, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quién va a mostrar el carácter íntegro de santidad a este mundo? La iglesia de Dios. Nadie más. No es un partido político, no es un gobernante, un alcalde, no. Es la iglesia de Dios la que está llamada a marcar una diferencia en esta sociedad. Si nosotros realmente hemos conocido a ese Dios, sepa que Dios está esperando la disposición de usted de decir, yo quiero vivir en esa integridad y en ese carácter de Cristo, para que otros crean y vean lo que tú eres capaz de hacer. ¿Sabe qué va a acontecer si nos disponemos? ¿Sabe lo que ocurrió con la vida de Daniel al vivir en integridad y en santidad a Dios? Usted sabe lo que pasó con él. El tercer punto dice que una vida de santidad muestra un carácter que marca la diferencia en el mundo. Vea el versículo 26 y 28, para que veamos lo que aconteció en ese momento que Daniel pudo estar viviendo y mostró ese carácter al mundo. Dice el versículo 25 al 28, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas
que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cuál fue el resultado de la fidelidad, de la integridad y santidad a Dios? Que este hombre prosperó durante todo ese reinado. ¿Se dan cuenta al fin que tiene la persona que le es fiel a Dios? Lo vimos en José. ¿Cómo terminó José? Gobernando toda una nación. ¿Cómo terminó Job? Se le multiplicó el doble. ¿Y cómo termina Daniel? Pero vean no solamente eso. Dice que el rey Darío dio una ordenanza. Paz os sea multiplicada. Y esa ordenanza decía que todo el mundo debería adorar al Dios de Daniel. ¿Qué quiero que tú entiendas? Que ese hombre, como rey soberano que era en ese momento, fue impactado por el Dios de Daniel, por la vida de Daniel. Si este mundo va a ser impactado, va a ser por nuestra vida, por nuestro Dios. Pero debes demostrar ese carácter íntegro y esa santidad para que muchos digan, oh, hay un Dios que transforma vidas. Y yo estoy convencido de que el Evangelio transforma vidas cuando uno se deja moldear y utilizar. Y el mundo va a entender de que hay un Dios que transforma. Y el rey no solamente dio esa ordenanza, sino que todo el mundo debía cumplir y adorar al Dios de Daniel, porque era un Dios que hace maravillas. Pueden decir tus familiares, amigos y vecinos y compañeros de clase, de trabajo, vamos a adorar y servir a ese Dios de tal persona, porque vea cómo se conduce, vea lo que hizo. Muchos sabemos que hay un Dios de milagro, un Dios que restaura, un Dios que edifica, pero muy pocos somos los que mostramos esa verdad al mundo. ¿Cómo va a creer el mundo de nuestro Dios si nosotros somos los que no estamos manifestando ese Dios? Dice claramente que Daniel prosperó en todo y es lo que Dios promete a aquellos que le son fieles. Simplemente muchos de nosotros no estamos caminando en la rectitud a la cual Dios nos llamó. Como dije al principio, haz una reflexión entre el mundo donde tú te caminas, donde todos caminamos, entre las amistades que vemos que hacen cosas indebidas y lo que viene a hacer la iglesia. ¿Hay diferencia? Pastores, ministros, líderes, hermanos, ovejas, en el trato, en las relaciones, en lo que se te impuso a ti para que hicieras. ¿Hay diferencia en lo que ves allá, aquí? Santidad es caminar en integridad. No nos engañemos. Daniel no solo prosperó, sino que Daniel marcó la diferencia en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de odio, en un mundo lleno de discordia, en un mundo donde había mentira, en un mundo donde había celos, en un mundo donde había envidia. Todos aquellos se levantaron para hundirlo. Era un mundo corrompido e idólatra. Daniel lo único que hizo fue caminar en su integridad con Dios y mantener su carácter firme en el Dios que él había creído. ¿Qué hizo Dios al final? Lo exaltó. Y Daniel marcó una diferencia en ese mundo. ¿Cuál ha sido la diferencia que ha marcado nuestra iglesia en este barrio? ¿Cuántos de los que están a nuestro alrededor pueden decir, sí, el hermano me trajo? Yo vi su vida transformada. Yo vi cómo cambió.
Yo vi lo que dejó de hacer para estar allí. Yo creo en ese Dios, yo quiero estar en esa iglesia, pero por seguir a un Dios. Yo quiero servir a ese Dios que transformó la vida de mi hermano. Yo quiero sentirme donde hay esa presencia de Dios, donde está ese amor de Dios. Yo quiero realmente conocer a ese Dios que transformó a mi hijo, a mi hija, a mi padre, a mi madre. Yo quiero conocerlo. ¿Cuánto podemos decir hoy en día que eso ha acontecido entre nosotros? Daniel hizo una diferencia en su mundo. Daniel sobrevivió y prosperó e influenció a sus captores. No porque fuera un político astuto, manipulativo, malo o sin corazón. Fue porque anduvo en integridad. Cuando mostramos las cualidades de Jesús, nosotros no corremos a las personas de la iglesia. Cuando mostramos las cualidades de Jesús, atraemos a ese pueblo pecador a los pies de Cristo. ¿Cuántos hemos atraído como iglesia en estos años? En el 2022 está ese lema y ese reto, porque solo a través de la santidad e integridad de nosotros podemos sacar a esas personas de ese mundo pecador. Que ellos vean en nosotros nuestro Dios y puedan decir, como dijo el rey Darío, vamos a servir a ese Dios de fulano de tal, porque hemos visto cómo ha sido transformado, cómo ha prosperado y cómo ha caminado su vida, cómo hay integridad en él. Lo que dice sí se cumple. No hay a medias tintas ni mentira en él. Vamos a seguir al Dios de ese hermano. Vamos a esa iglesia. ¿Podrán decir nuestros vecinos eso hoy en día? En Juan 12:32, una cita que dice así: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y lo dijo Jesús, la resurrección de Cristo debe llevarnos a estar firmes en nuestra vocación como hijos de Dios, para que otros sean transformados por su poder. Tu vida de santidad debe mostrar un carácter que marca la diferencia en este mundo actual. Vivir con un carácter como el de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, debe permitir a la iglesia hoy en día cambiar al mundo, donde damos a conocer quién es nuestro Dios. Somos el cuerpo de Cristo, lo dice la palabra, pero ¿cuánto de ese cuerpo puede impactar a una sociedad hoy en día? O nuestro cuerpo está enfermo, caminando cabizbajo, porque hay cosas que se repiten al igual que el mundo. ¿Has hecho una comparación? Podemos evaluar los hogares, el hogar de un no cristiano con un hogar cristiano donde se habla de Dios. Podemos evaluar un sitio donde hay muchos congregándose o reuniéndose a este sitio donde se reúnen los cristianos. Podemos comparar a esa sociedad con nuestra familia de Dios. Hay diferencias realmente. Es el amor de Dios el que nos gobierna y nos escudriña y nos exhorta y nos une. ¿O simplemente estamos por estar caminando en esta tierra? Te pregunto, ¿tú quieres un mundo diferente? ¿Tú quieres un mundo diferente? Comienza a vivir una vida de santidad que muestre un carácter íntegro a una sociedad. El mundo no va a cambiar por un presidente. El mundo no va a cambiar por un trabajo social que se haga. El mundo no va a cambiar por las estrategias que yo pueda implementar. El mundo va a cambiar cuando la iglesia de Dios viva en integridad y rectitud, guiada por el Espíritu Santo, mostrando quién es Dios. El mundo que te trata a ti, ¿puede ver esa diferencia en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a tu prójimo? Como dije, ve a su alrededor. ¿Cuántos aquí se estrechan la mano? Da dolor a veces estar en un sitio, en un grupo, y se siente la tensión. No la voy a tratar porque me cae mal esta persona o aquella persona. Estamos en la iglesia. Soy seguidor de Cristo. Eso da dolor.
Sí es cierto de que uno está preparándose. ¿Y cuál es mi oración hoy en día? Señor, llévame al lugar donde tu Espíritu Santo esté trabajando. Porque yo como pastor sí quiero servir. Y quiero desde la infancia hasta la adultez mostrar lo poco que sé a caminar con Dios. Pero muchas veces no vemos la disposición en muchos corazones. Por eso debemos estar donde Dios esté trabajando y transformando vidas, haciendo maravillas y milagros. Yo sí lo he vivido y he visto eso de Dios. Y es posible que usted también lo haya visto. Pero hoy en día, en este siglo XXI, en el año 2022, usted y yo debemos estar conscientes que los días se están acortando. Que no va a durar mucho tiempo en que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos podemos decir de nuestra vida como cristianos hoy en día? Vamos a ver este video. ¿Sabías que en la antigüedad un actor de teatro solía interpretar varios papeles en una misma obra? Para diferenciar cada uno de ellos, usaba distintas máscaras y así su público podía identificar a cada personaje. Recientemente descubrí que a esas máscaras con que se cubrían el rostro en las representaciones dramáticas se les denominaba personam en el idioma latín, y esta palabra dio origen a la palabra personalidad, al igual que la de persona. Me puse a pensar que en la vida cotidiana podemos andar como los actores de esa época, usando diferentes máscaras y adoptando diferentes personalidades. Usar caretas en realidad sirve para ocultar nuestra verdadera identidad y conduce a la mentira, deshonestidad y corrupción. Sin embargo, cuando quitamos de nuestra vida las máscaras, somos verdaderamente quienes debemos ser, y eso nos convierte en personas auténticas, transparentes y sobre todo íntegras. El íntegro es de una sola pieza, se maneja con rectitud y refleja pureza. John Maxwell, un conocido escritor y conferencista, dijo lo siguiente: una persona con integridad no divide su lealtad, eso es duplicidad, ni finge ser de otra manera, eso es hipocresía. La gente con integridad es gente completa, puede identificarse por tener una sola manera de pensar. Recuerda que la integridad no es tanto lo que hacemos, sino quién somos. ¿Quiénes somos? No es el hacer, sino el ser. ¿Quién somos? Daniel marcó una gran diferencia en el reino donde estaba, por su integridad y su entrega a Dios. No sigamos interpretando una vida que no hemos asumido como hijo de Dios. No ocultes tu verdadera vida. Sé íntegro ante tus hermanos y ante esta sociedad. No seamos falsos cristianos. Quitémonos esa careta. No dañemos al cuerpo de Cristo. Y yo quiero que como iglesia tú me entiendas en esta noche. Mi clamor y mi deseo es que pueda renacer una iglesia unida en el amor del Señor, para poder cambiar una sociedad que está corrompida. Y puedo estar luchando en oración, no solo porque Dios y yo, Él trabajando en mí, ayudándome, porque yo no soy perfecto, a mejorar todos mis errores, pero con un propósito bien definido. Permitir y estar en un rebaño donde muchos puedan crecer a la imagen de Dios y parecerse en integridad a Dios, para que una sociedad pueda ser restaurada. No se trata de hacer tantas cosas. Se trata de que seamos verdaderamente los hijos de Dios. ¿Cómo terminó Daniel? Próspero en integridad. Dice, y lo puse aquí al lado, usted no puede tener una antorcha o una luz para alumbrar el camino de otra persona sin iluminar su propio camino. Todo comienza en usted. Yo no quiero que piense en fulanito o aquella persona.
Es a ti que te estoy hablando. Es contigo. Que tú puedas examinar. Porque muchas veces nos escudamos. No, yo soy el doctor tal, o yo puedo hacer esto. No. Examínate. Examínate en esta noche. ¿Y realmente has caminado en esa humildad de mostrar al nombre de Cristo? ¿Te has quitado esa careta? Porque es muy fácil. Hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Ese Adalberto, ni lo paso yo, pues. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Sé íntegro y quítate de una vez la máscara. Queremos que en esta iglesia se reúnan los que realmente quieren amar y servir a Dios de corazón. No hacer, sino ser verdaderos hijos de Dios. Que Dios trabaje en sus corazones, que Dios los moldee, que si hay orgullo se humillen delante de Dios, que si hay soberbia se quebranten delante de Dios y ser la familia, ser el pueblo que Dios redimió. No podemos terminar el año dándole la espalda a Jesucristo. Cada uno de nosotros debe poner de sí para glorificar y honrar a Dios. Te pregunto, iglesia, ¿cómo debe ser nuestra vida en la sociedad? Una vez que termine toda esta celebración y comience la semana, el día a día, ¿cómo debe ser tu vida de ahora en adelante en la sociedad? ¿Vas a marcar la diferencia? Daniel nos enseña cómo debe ser el carácter del cristiano hoy en día. Él pudo ver todas las amenazas que estaban en contra de él. Él pudo encontrarse en situaciones difíciles, pero no cedió a la presión del mundo, ni agradó al mundo, ni tuvo una doble personalidad. Él mantuvo su vida recta, santa e íntegra delante de su Dios. Porque Daniel sí confiaba en un Dios vivo, en un Dios real. El mismo Dios que hoy en día te habla a ti. Te pide que vivas en esa integridad, siendo diferente a la cultura de tu mundo. Dice al final del texto, ninguna lección se halló en él porque había confiado en Dios. ¿En quién tú confías? ¿En tu poder adquisitivo? ¿En tu conocimiento? ¿En tu inteligencia? ¿En tu título? ¿En tu propiedad? ¿En qué confías? Daniel confió en Dios, en un Dios que nunca lo abandonó. Quiero que siempre recuerdes que una vida de santidad mostrará un carácter íntegro donde quiera que se encuentre. Siempre debemos recordar que esa vida de santidad va a mostrar un carácter diferente a cualquiera persona donde te encuentres. Una vida de santidad mostrará un carácter guiado por el Espíritu Santo, un espíritu de amor y redención. Y una vida de santidad muestra un carácter que va a marcar siempre la diferencia en este mundo. Y esta semana que comienza, yo quiero que tú, como hermano mío, como parte del cuerpo de Cristo, podamos evaluarnos a la hora de hacer todas nuestras actividades desde hoy hasta el próximo domingo y mientras sigamos. ¿Cómo nos vamos a conducir en este planeta? ¿Cómo nos vamos a conducir en esta iglesia? Dios quiere hacer grandes cosas con su iglesia, pero de falta de nosotros poner. ¿Qué puedes tomar y aprender de la vida de Daniel para tu vida hoy? ¿Te imaginas cómo sería tu vida caminando en integridad y santidad ante Dios? ¿Cómo sería nuestra sociedad si nuestra iglesia despertara a ese camino de integridad y santidad? Porque como dije al principio, muchos de nosotros hacemos cosas indebidas. ¿Sí? Pero ¿te imaginas cómo sería una sociedad con una iglesia redimida por la sangre de Cristo, actuando la palabra de verdad, no engañándonos en nosotros mismos? ¿Cómo sería el mundo fuera diferente? No hubiera tanta violencia y tanta maldad. Jesús dijo, nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo, nosotros somos la sal de la tierra. Si la luz se apagara, ¿quién va a iluminar el camino de aquellos que están perdidos? Y si la sal no sazonara, ¿quién va a darle sazón a este mundo? Es la iglesia de Cristo la que está llamada a restaurar a un mundo caído. Pero debemos empezar en nosotros y aquí adentro en nosotros. En todos los ministerios que se desarrollen en nuestra iglesia debe comenzar esa unidad, esa integridad y ese respeto. Daniel es un gran ejemplo
que a pesar, mi hermano, de que muchos se pusieron en contra de él, él le fue fiel a Dios y oraba de rodillas. Yo siempre digo, el que está de rodillas, Dios lo levanta. Vamos a orar. Padre mío y Señor mío, Padre, vengo ante ti en este momento, Señor. Quiero clamar por tu iglesia, Señor. Quiero suplicarte en el nombre de Jesús, oh Dios, porque tú, Señor, puedas en este momento acercarte a nuestros corazones, hablar a nuestras vidas, redarguir, quebrantar y romper todo aquello que va en contra de tu santidad, de tu integridad. Padre, tú conoces a cada persona que está en esta iglesia, a cada persona que ha decidido ser tu hijo. Señor, y ayúdanos una vez más como pueblo tuyo a entender el sacrificio de la cruz del Calvario, a darte el honor y la honra, donde quiera que nos encontremos, que tengamos una vida que te agrade a ti, Señor, y no al hombre. Que seamos honestos, transparentes, íntegros, en todo lugar donde estemos, en medio de esta sociedad caída, Señor, en nuestro barrio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, donde tus ojos nos están mirando, que podamos tener un carácter cristocéntrico, Señor. Padre, haz que nuestra iglesia pueda despertar a ese avivamiento espiritual de querer obedecerte y apasionarse, Señor. Ayúdanos, oh Dios, una vez más, a poder entender esos principios bíblicos, pero sobre todo, Señor, a darte el honor y el lugar que tú mereces. Mientras mantenemos nuestros ojos cerrados allí, amada iglesia, evalúate. Hay muchas cosas que pasan en este mundo que tú no comprendes. Y una verdad está muy clara. Dios te llama a ser diferente. Dios te llama a ir en contra de esa corriente del mundo pecador. Y solamente viviendo en una vida de integridad y santidad es que el mundo va a conocer que hay un Dios que transforma vidas. Y no tengas el temor a lo que dirán. Todos nuestros personajes rendidos a los pies de Dios en obediencia, Dios los levantó y los exaltó y bendijo sus vidas una y otra vez. Es la misma promesa que te hace a ti en esta noche. Que si tú le eres fiel, si tú caminas en esa integridad, en esa santidad, dándole honor a Él, Él no te va a abandonar, sino que te va a exaltar y te va a levantar para que otros vean lo que tu Dios está haciendo en ti. Si hay alguien en esta noche que quiere ponerse en pie y decir, yo quiero también, pastor, esforzarme con usted a caminar en esa integridad y en esa santidad, juntos vamos a ayudarnos. Yo te invito a que te pongas en pie para orar por ti, para que como un ejército podamos marcar la diferencia. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Juntos vamos a caminar. Y para eso sé que estoy aquí, para que juntos podamos buscar ese camino de integridad donde Dios sea glorificado. Y te aseguro, mi hermano, tú que estás de pie, que has sido valiente, Dios no te va a abandonar, ni te va a desechar. Y es un compromiso entre tú y Dios. Y ten la seguridad que Él va a hacer de ti grandes cosas. Padre, vengo una vez más por cada uno de mis hermanos que está de pie, Señor. Extiende tu mano, Señor. Extiende tu Espíritu Santo y restaura sus corazones. Señor, que ellos puedan no solamente saborear tu presencia, sino tu amor, tu respaldo, tu abrazo, la seguridad de que debe tener todo cristiano hoy en día, de que su Dios vive, de que su Redentor está con él. Señor, bendice su caminar esta semana
y que ellos puedan ver tu presencia en su caminar diario, Señor. Ayúdales y ayúdanos a mantenernos firmes y leales a ti. Y a aquellos que les cuesta, Señor, ser humilde y obediente delante de ti, ten misericordia, Padre. Toca sus vidas y sus corazones. Si van a estar en el camino del Evangelio, que realmente se humillen delante de ti, Señor. Que realmente puedan entender el llamado que tú les has hecho, Señor. Y que no es el hacer, sino el ser realmente hijos de Dios en esta generación caída. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga.